Las dos sabidurías. Un estudio de la Epístola de Santiago por el Dr. Brian J. Bailey. 1. La introducción. 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, el autor de esta epístola, fue el mayor de los hermanos de Cristo que María y José tuvieron después del nacimiento de Jesús. De acuerdo a la historia del Nuevo Testamento, Santiago fue martirizado en el año 62 DC. Fue reconocido como el líder de la iglesia judía en Jerusalén. Santiago comienza presentándose a sí mismo como siervo de Dios. La palabra griega doulos, traducida siervo, literalmente significa esclavo. Se pierde mucho en esta traducción. Hoy, nuestra comprensión de lo que es un siervo es muy diferente a lo que se entendía por siervo o esclavo en la época neotestamentaria. Pensamos que un siervo es una persona que está empleada. En nuestros tiempos, un siervo tiene ciertos derechos. Sin embargo, en los tiempos de los romanos, un esclavo no tenía ningún tipo de derecho. Era completamente dependiente de su amo para todo, incluyendo su vida, porque el amo tenía el derecho de la vida o la muerte sobre su esclavo. Por lo tanto, cuando Santiago dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está diciendo que ha rendido todos sus derechos al Señor. Él le había rendido su vida y solo vivía para servir a su amo, el Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago dirigió su carta a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas alrededor del mundo. Sabemos por relatos escriturales y seculares que hubo muchos momentos en la historia de Israel cuando el pueblo de Dios fue disperso, siendo tomado cautivo por las naciones paganas que los rodeaban. Inicialmente fueron llevados a Asiria, Babilonia, Egipto y Persia. Esto es evidente en Hechos 2, donde los judíos de todas partes del mundo se encontraban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Hechos 2 del 5 al 13. Hechos 2.5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El historiador Filo registró las palabras del rey Agripa, quien dijo al emperador Calígula: Jerusalén es la capital de la mayoría de los países. La razón de esta increíble declaración es que los judíos se habían establecido virtualmente en toda colonia y nación del Imperio Romano y enviaban regularmente a Jerusalén sus diezmos para el templo. Actualmente, Jerusalén absorbe los pensamientos de los líderes mundiales y continuará haciéndolo hasta que Jesús venga. Entonces, Jerusalén se convertirá en su capital y morada santa. Será entonces que todas las naciones vendrán a adorarlo a él en el templo que será edificado de acuerdo a la visión del profeta Ezequiel. Ver Ezequiel capítulos 40 al 48. Aunque esta carta está dirigida a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas por todo el mundo, la epístola de Santiago también se aplica a nosotros como creyentes. Nosotros somos la simiente espiritual de Cristo y hemos sido injertados a Israel. Por eso, esta carta también es muy importante para nosotros.